Hola, bueno, vamos a tratar de narrar en 15 minutos todas las pautas de lo que implica un cableado estructurado. La idea del cableado estructurado es realizar una sola vez que es el cableado de todo el edificio y dejar todos los cables tendidos para redes, telefonía, voz, para cámaras de video, etcétera, que pudieran necesitarse en ese momento y a futuro, ¿verdad? Previendo no solamente el crecimiento de la empresa, sino posibles contingencias como roturas, etcétera. Y no tener que estar reparando dicho cableado, sino simplemente hacer uso de él. Digamos que el costo de esta tarea, cuando comienza todo el tendido y toda la instalación de una red, implica el 5% más o menos de toda la tarea. Pero luego que está todo el edificio en funcionamiento, la empresa, como sea, ¿tá? Detener las tareas para rearmar o hacer un nuevo tendido del cableado implicaría muchísimos más costos, ¿verdad? Hay muchas, digamos, partes que definir. Lo más importante es saber de que un cableado estructurado respeta ciertas normas que todos los técnicos en cableado deberían de respetar y por tanto se hace muy fácil para cualquier técnico, aún no habiendo trabajado en el área, no habiendo trabajado en la tarea, reconocer y mantener ese cableado. Las bases del diseño, bien, son preguntarse cuáles son las necesidades del usuario y cuáles podrían ser las futuras, considerar que puede crecer, los puntos donde se colocarán los servicios y sobre todo si hay requerimientos importantes a nivel de la estética, de la decoración, ¿verdad? O sea, vamos a seguir la misma idea de estética que considere esa instalación en el instante, ¿no? O sea, no es lo mismo una casa de familia que una fábrica. Definir las áreas de trabajo, definir, digamos, las salidas del área de trabajo donde se van a instalar, definir el cableado horizontal, el vertical y el cuarto de equipos. Cuando hablamos de cableado horizontal, hablamos de cableado horizontal en el área, el cableado del área donde estemos hablando, una habitación, un piso, etcétera. Cuando hablamos de cableado vertical es la interconexión entre los servicios y donde están ingresando los servicios, los servidores, la telefonía, etcétera, y cada una de las áreas horizontales, o sea, entre pisos o entre habitaciones, ¿verdad? Los componentes claramente son esos que aparecen acá: el área de trabajo, el cuarto de telecomunicaciones, cableado horizontal, vertical y cuarto de equipos de administración. El área de trabajo lo vamos a definir como el lugar donde se ubicará el operador y es un sitio que no ocupa mucho más de 5 metros cuadrados. Va desde la terminal de la pared, o sea, desde donde llega el cableado y se une, digamos acá tenemos la terminal de la pared, y se une con patch cords hacia los equipos activos, terminales, computadoras, telefonía, etcétera. Y tiene que ser capaz de ser removido y fácilmente removido, ¿verdad? En ese caso tenemos que definir cuántas áreas de trabajo vamos a tener en ese sitio, porque cada área de trabajo tendrá una o más de una conexión de la pared hacia el sitio, ¿verdad? El fin del cableado, al que llamaremos flexible, los patchcord, ¿verdad? Que son conexiones cortas de no más de 2 metros que van entre el dispositivo activo y la terminal de la pared. En esa terminal de la pared terminaría entonces lo que yo llamaría el cableado rígido. O sea que, digamos, por cada área de trabajo tendremos un cable rígido que termina en la terminal de pared. Pero entiéndase bien, no vamos a tener una sola terminal por cada área de trabajo. Sucede que para evitar contingencias, roturas, etcétera, vamos a establecer lo que se llama la redundancia y vamos a poner 2 cables por cada terminal.
También consideraremos lo que se llama escalabilidad, donde consideraremos que la empresa puede crecer, puede tener movimientos y vamos a considerar poner un 50% más de las terminales de áreas de trabajo previstas. El cableado horizontal entonces irá desde las terminales de la pared en un cableado rígido hasta lo que llamaremos el IDF, ¿verdad? Incluye todo lo que se refiere a la interconexión entre equipos activos, siendo estos los equipos que procesan la información desde el área de trabajo hasta el IDF o el Intermediate Distribution Facilities, que va a tener una pachera donde terminan los cables rígidos que irán a través de ductos embutidos o parrillas de traslado de cables, etcétera, y se interconectarán los equipos activos hacia el cableado rígido a través de cables flexibles, como llamaremos los patch cords. Toda salida termina en el rack de comunicaciones, debe terminar en el rack de comunicaciones, o sea que este cableado digamos, va a ir siendo distribuido a través de cableados verticales hasta el cableado de comunicaciones. Se pueden utilizar UTP categoría 5 o 6 o fibra óptica multimodo o monomodo. No se deben de conectar directamente los equipos a los cables, sino que siempre vamos a instalar patch cords entre cableado rígido y terminales. Y se deben ubicar lejos de dispositivos que generen campos magnéticos como como motores eléctricos, balastros, aire acondicionado, cables de alterna, etcétera. En este caso vamos a considerar que la distancia entre el cableado de alterna y el cableado de red tiene que estar separado mínimamente unos 50 centímetros. Cada IDF va a tener un patch panel donde termina el cableado rígido, ¿tá? Y acá estamos viendo la parte posterior, la vista posterior, y la pinza crimpadora que va a ser la que inserte el fin de estos cables que, insisto, vienen desde la terminal de la pared del área de trabajo hasta la pachera en el IDF. El cuarto de telecomunicaciones se define como el espacio dedicado a la instalación de racks de comunicación. Como mínimo vamos a tener un rack cada 1000 metros, o lo que llamaremos un MDF, un Main Distribution Facilities. Ahí también vamos a ingresar el Point of Presence o POP, donde ingresen los servicios desde el exterior, y vamos a tener también los servicios que brinde la empresa, como servicio de telecomunicaciones, servidores de bases de datos, bueno, la telefonía, ¿verdad? Las centrales telefónicas, todo lo que implique, digamos, concentración de servicios va a estar allí. ¿Por qué? Y bueno, porque es un lugar que debe estar protegido de inundaciones, incendios. Su temperatura ambiente debe estar regulada entre 18 y 24 grados para mayor vida útil de los componentes, de los dispositivos que allí se guarden, ¿verdad? Y es donde además se debe administrar todas las conexiones. Hay veces que el cuarto de administración se define aparte, ¿tá? Sobre todo tiene una tensión regulada, un UPS, un Unit Power Supply, que nos permite, a la vez de que haya un corte de suministro eléctrico, un corte de energía, mantener la alimentación para bajar servidores, guardar toda la información de manera adecuada y segura, ¿verdad? Acá es muy importante, como vemos, el aterramiento, o sea, que sea una buena tierra, bien medida, bien instalada con telurímetros, para asegurarnos la referencia de masa correcta. También tenemos acá que se consideran pisos técnicos, y se llaman así ¿por qué? Porque las baldosas se rebaten y los cables se pueden trasladar por debajo de los racks para emerger hacia las conexiones.
Los racks deben de ser de puertas rebatibles, tanto en sus paredes como en las puertas del techo, etcétera, con extractores para la circulación del aire. El cableado vertical entonces va a unir los MDF con los IDF y es el que va a distribuir los servicios a lo largo de toda la instalación de los cableados horizontales. ¿Ah? En general, el cableado va a tener una capacidad de canal mucho mayor que la sumatoria del cableado horizontal. Estamos hablando de cables UTP o fibra óptica. Se mantiene una topología estrella, pero se puede redundar entre conexiones de IDF con lo que consideraríamos instalar una topología en anillo, ¿verdad? Y no se permiten más de 4 cascadas, o sea, más de 3 cross connections. La acometida POP es el ingreso desde el exterior de los servicios que arrendemos a empresas de telecomunicaciones como internet, telefonía, etc. ¿Ah? Y no solamente comprende el cable, sino también los elementos de protección y las conexiones. No debe haber equipo no relacionado a este, ¿verdad? La misma puesta a tierra del suministro eléctrico que en los cuartos de telecomunicaciones. Y un sitio seco y sin posibilidades de inundación ni de incendio. Las mismas alternativas de seguridad que para el que para el cuarto de telecomunicaciones, la entrada del point of presence o la entrada desde el exterior. Si lo miramos en su estructura, vamos a tener cableado vertical entre pisos, cableado horizontal en el piso. Los puntos rojitos son terminales de pared, ¿verdad? O sea, las conexiones donde se alojan la llegada de los cableados verticales. El IDF va a tener en general terminales de pachera y switch. ¿Tá? Estos terminales van desde los cableados rígidos del cableado horizontal hasta los cableados rígidos del vertical. Repito, desde el horizontal hasta el vertical. El MDF ubicado en el cuarto de telecomunicaciones es el distribuidor principal y, como decíamos recién, rígidos entre terminales y flexible o patch cords tanto entre los equipos activos y los rígidos en todos los casos, ¿verdad? Terminales o switch. Y el punto de entrada exterior. Acá tenemos que está ubicado el MDF lo más cerca o lo más equidistante de todo el resto de la instalación. En muchos casos está en una planta baja, pero se considera poner siempre cerca de todas las conexiones. El sistema de cableado estructurado está basado en las normas EIA TIA 568 A o B, según la norma que quieras utilizar para el cableado. Y en las normas EIA TIA 570 también nos hablan de ello. ¿Tá? Los patch cord deberían ser de 2 metros máximo, considerando que si necesitas un patch cord de mucho más extensión, ya estamos hablando de lo que se llama un jumper. El hardware de redes utilizado, consideremos los equipos activos, los que convierten, los que toman decisiones con el tráfico, switch, Wi-Fi, firewalls. Acá tenemos 2 conversores de fibra a UTP. Y si no, los cables, los bridge o las tarjetas de red se consideran pasivos, o sea, estamos hablando de capa física. Acá tenemos el orden determinado por la IATDA 568A y B, y para la práctica de clase vamos a realizar un cable cruzado con ambas normas. En esta dirección consideramos la película que nos ayudará a interpretar la forma de realizar esta tarea, esta práctica. Bueno, muchísimas gracias, que espero que les sea de utilidad y lo más claro posible. Como siempre, nos vemos en el aula. Hasta luego.